7 de la mañana con 33 minutos. Aquí están con nosotros los expertos, los protagonistas de esta campaña electoral. Paco Abundis, Parametría, muy buenos días. Jorge, buen día. Buen día, Javier Márquez de Oráculos. Ahora, quiero preguntarles algo que tiene que ver con lo que acabo de señalar, pero con la experiencia que tienen en diferentes campañas presidenciales. Si hicieran un balance y una recapitulación de lo que ha sido esta campaña electoral, en términos de el comportamiento electoral y lo que ustedes han vivido, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Una campaña inédita, digamos, en los tiempos recientes de alta competencia electoral, es inédita por dos razones. Uno, el puntero creciendo a lo largo de la campaña, ¿no? Cosa que no habíamos visto ni en 2000, ni en 2006, ni 2012, que era el fenómeno contrario. Segundo, una estabilidad del segundo lugar que tampoco se había visto en campañas anteriores, en lo que se traduce es una amplia brecha, al menos en las mediciones de las encuestas, de 20 puntos de distancia entre primero y segundo lugar, por lo menos, o en promedio alrededor, que también es algo inédito. Que nunca lo habíamos visto. No, estábamos en un escenario realmente de alta fragmentación electoral, y lo que vamos a tener después de este domingo pues probablemente es un regreso a patrones de concentración de voto alrededor de un partido que tiene pues cercano a la mayoría. Es como si regresamos en un sistema abierto a lo que era la costumbre en los sistemas cerrados. De hecho electoralmente se parece mucho a los resultados de 94, que sacó 50% Ernesto Zedillo, sacó Fernández Ceballos 27% y Cuauhtémoc Cárdenas sacó 18%. Tú ponle más menos 3, pero estamos alrededor, digamos, si lo medimos numéricamente, de una estructura del sistema de partidos que sería, pues, que quizá 2 partidos, 1/3, digamos, si midiéramos el número efectivo de partidos. ¿No crees que ese fenómeno se haya producido, entre otras cosas, porque no hay partidos sueltos en la elección? ¿Porque son coaliciones, tú Porque dices? son tres, ahí sí son 3 de 3. De hecho, lo interesante sería preguntarnos qué hubiera pasado sin la presencia de Margarita Zavala desde un principio. Si el crecimiento es del puntero y se mantienen más o menos estables segundo y tercero, quiere decir que quizás si desde el principio no hubiera entrado a la carrera presidencial un independiente, a lo mejor la estabilidad que hubiéramos visto hubiera sido impresionante. No lo sabemos, pero... Sí. De hecho, casi todo el mundo tiene los independientes, ya yendo a los detalles, entre 3 y 4 puntos. Así ¿no? es. Pero también vimos que la caída de los independientes se le fueron a Andrés Manuel López. Sí, que es lo que estaba asociado. Sí, son que digamos que de otra manera quizás sería... Yo soy más escéptico que ustedes porque yo no creo... En las encuestas. No. Perdón, es que es una frase muy socorrida estos días. No. Yo no es que no crea en las encuestas. Yo no creo que las encuestas sean herramientas perfectas, ¿no? Claro. Nadie lo todo en asuntos de ciencias sociales y como... No, yo no creo en los independientes, yo creo en los inexistentes, o en los insignificantes. Tanto la señora Zavala de Calderón como el señor Bronco, a mí me parece que son insignificantes, que no influyeron en nada y que las candidaturas independientes nunca van a influir en nada en este país, a menos de que se modifique todo el sistema completo de partidos. Bueno, en lo local hay otra lógica, ¿eh? Es decir, que en lo presidencial no hayan impactado, también. Pero el caso del Bronco Nuevo León pues es un ejemplo de lo que sí podría pasar con un independiente en algún lugar del país. En el Senado, por ejemplo, el caso de Kumamoto. Pero yendo esto de las explicaciones generales, creo que sí, es decir, hay que explicar por qué esta dinámica no respondió a la dinámica del 2000, donde se cerró y hubo cruce de ganador, en 2006, donde se cerró y hubo cruce de ganador, y en 2012 que se cerró, que no hubo cruce de ganador, pero el actual presidente no ganó por más de 7 puntos, 32-39. Prácticamente yo creo que la historia de la elección se puede contar, hay una correlación entre los números y los eventos, salvo un mes, mayo. Yo no entendí mayo. O sea, entiendo qué pasó en febrero, entiendo qué pasó en marzo, en qué momento López Obrador crece, creo que toda la dinámica, pero la salida de Margarita, ¿no? Pues la salida, pero ¿por qué habría de querer él? Es decir, esa no está tan clara, porque en principio cae entre Anaya,
porque en principio cae por mala prensa entre febrero y marzo. Sí. Una vez que desaparece la mala prensa, aunque sea momentáneo, lo que ya ves en gráficas es que no se mejora su imagen. Es que también Sigue lo cargando. que pasa es una caída relativa, porque las mediciones previas, las de abril, fueron después del primer debate, que fueron quizá el mejor momento de Anaya pues durante toda la campaña. Y las de Entonces mayo lo fueron agarramos, a final de mes. pues fue un regreso, digamos, al promedio, pero parece como caída. Pero pensábamos que era una tendencia y acabó siendo una burbuja. Exacto. Por eso yo mayo es para mí el mes más oscuro. Eso no se repite en los dos siguientes debates que, a mi juicio, habiendo estado allí, los vuelve a ganar Anaya. En todos los debates Anaya se vio mejor que los demás. Y solamente en el primero se vio reflejado en un pequeño ascenso que después se volvió a estabilizar. Creo que estás sacando tu corazoncito frentista. No, Quizás no te vayan a sacar en un video, ¿eh? No te vayan a sacar un video. No, porque o sea, el debate de Tijuana se lo lleva este hombre por lo de la cartera y el otro se lo lleva por lo de Río Bo. O sea, no es una preferencia mía. Yo públicamente digo que yo no voy a votar. Punto. Muy bien, buena Yo no tengo decisión. preferencia. Quizás en los últimos dos debates me parece que en la opinión pública fue más difícil discernir quién había sido el ganador como fue en el primer debate. Pero si no, también platicábamos antes del primero, Raymond, no sé si lo recuerdes, que cuando ya llegábamos al segundo y tercero, podría ocurrir algo que ocurre en Estados Unidos. Es que los debates no tienen importancia porque para cuando ya ocurren, ya los candidatos ya son muy conocidos. También platicaba, ya para entonces ya habían existido las entrevistas que habían hecho en televisión los candidatos para dos cadenas nacionales. Por eso, que creo que ya habían dado muchísima información al electorado. Por eso Quizás es histórico por eso los dos últimos debates no... el de 94. No tuvieron efecto. Por eso claro, es histórico, porque claro. ahí nadie conocía a Diego Fernández Ceballos. Javier, hemos visto, pues yo creo que en los dos últimos meses, una crítica muy fuerte, muy acentuada en las últimas 24 horas, 48 horas, contra Oráculos. A mí me llama mucho la atención porque Oráculos, pues lo que hace Rick Clear Politics en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que es revisa las encuestas y lo que hace es un agregador de encuestas y establece con una metodología abierta, conocida, pues cuál es el promedio de las encuestas. Es decir, no hay nada secreto ni ningún conejo en la chistera. Pero esto me lleva a qué tipo de papel han jugado las encuestas o visto, quizás aquí esta parte de la pregunta sea más para Jorge, para Paco, crearon un Frankenstein desde hace varios años y ahora se asustan del Frankenstein, en el sentido de que han utilizado las encuestas como si fuera una herramienta política. No, claro, qué bueno que es la presión. Como si fuera una herramienta, como una herramienta política de propaganda. Es decir, no como una herramienta. Ahora, me voy a meter ahorita con lo del Frankenstein con ellos, pero es personal. Sí, es para alusiones personales. Pero en este sentido, ¿cómo ves tú este entorno que hay con esta... se resume en Oráculos, pero en realidad es una crítica a todas las casas encuestadoras y a todos los medios que están publicando? La gente está muy molesta y dice, ¿por qué están diciendo cómo voy a votar? Creo que ¿Cómo lo de procesas? muchísimos sabores las críticas. Sí, Unas vienen a las encuestas. Hace una semana, hace dos, empezó a surgir con mayor fuerza, igual en el último mes, temas sobre si las encuestas, temas muy básicos que abordamos un poco acá, que es si 1000 entrevistas pueden dar representatividad de algo, después las tasas de no respuesta y también lo de los indecisos. Creo que ya últimamente ahorita fue ya la intencionalidad del que está, no haciendo ni siquiera las encuestas, sino el que las está agregando, que es más difícil. En Oráculos tenemos, por cierto, todas las encuestas sin agregar. Es para que ustedes consulten y tomen las encuestas que gusten, que quieren. Yo sé su metodología para como Pero quieran. lo que genera mucho ruido, y quizás el origen de las críticas, es que no están todas las supuestas encuestas. Le podríamos llamar pseudoencuestas, ¿no? Encuestas de empresas hasta antes de este proceso desconocidas o que no tenían trayectoria. Pongamos de nombre y apellido, yo se lo voy a poner. Porque ayer vi un tuit
de Rodrigo Galván, que encabeza una casa encuestadora seria de muchos años y dice, vean lo que está sucediendo con Massive Caller. Muy utilizada por algunos medios de comunicación, es una encuesta telefónica y dice, ahora sí... Y por candidatos también. Entonces, ahora sí, ahí viene Massive Caller, que traía al candidato A y al candidato B creciendo de esta manera, y vean nada más, después de cómo se están ajustando ya publicadas las encuestas de las casas encuestadoras, al final, vean cómo se está ajustando. Claro, el próximo lunes van a decir, ya ven cómo sí estuvimos correctos. ¿Qué es lo que platicábamos la vez pasada? Es cómo se ven las encuestas con la historia de las series, ¿no? Entonces, es un poco este tipo de casas encuestadoras que de repente surgen. Así es, y metodología, lo único que están haciendo es generar números, pero digo, y esta es una parte importante, no importa la cantidad de números o de casos o de entrevistas que tengas, lo que importa es la calidad de la generación de los datos. Entonces, este es un caso particular, Massive Caller no está en Oráculos, hay otras empresas, por ejemplo, que hacen entrevistas en las calles, que en sentido estricto no es una encuesta lo de Massive Caller. No, es generación de datos. No, hay otra empresa que se llama POP, que ha hecho trabajo de asesoría, consultoría, mucho más marketing, que está, por ejemplo, nada más que está publicando y que dice, bueno, pues nosotros podemos entrevistar en centros comerciales, Paco. ¿De qué tamaño puede ser ese tipo de distorsión? Creo que es como decía Javier, estamos regresando a discusiones que en principio ya estaban superadas o asumíamos que ya había, digamos, este historial y este Frankenstein, ¿no? Al cual te refieres. Creo que viene bien la metáfora porque no venimos cojeando y luego no con un ojo de fuera, ahí con con sangre, porque parecería que ya teníamos al hombre biónico, ¿no? Bien hechecito, y regresamos a estos temas de encuestas en puntos de afluencia, en cosas que discutíamos hace 20 años. Y los indecisos es lo mismo. Nada más que hace 20 y tantos años el argumento era que quienes no te contestaban la pregunta de intención de voto eran opositores al PRI. Ahora invirtieron el argumento y lo que están diciendo, ahí está el voto oculto. Sí, de hecho, hace apenas 6 años todos esos argumentos eran argumentos de perredistas López Obradoristas. Oye, pero una pregunta que a mí se me quedó la duda. Este recurso de ir a las plazas comerciales, a la puerta del supermercado y preguntarle a quien sea, a quien se deje, a quien caiga, eso de pescar así a lo loco, ¿eso ¿cómo se llama? Aparte de irresponsabilidad, ¿cómo se llama? A ver, en los 90... Puede ser un sondeo, le podrías decir un sondeo. ¿Un sondeo? Puedes decir que es una encuesta no probabilística, porque aquí esa es digamos, la distinción técnica, digamos, o que por ejemplo la Asociación de Estados Unidos hace, son encuestas no probabilísticas. Entonces no puedes hacer inferencia al conjunto de la población, básicamente sería la distinción. O asume sesgos. El tema aquí es que es un sesgo no medible. Porque ahí le preguntas a gente de muy diferente condición, de muy diferente interés, de muy diferente grado de información. Entonces, digamos, estudios que para investigación de mercado frecuentemente se utilizan porque es donde está el consumidor. Y entonces ahí tiene alguna lógica. Puede ser que eso incluso son suerte, como dice Francisco, son suerte de encuestas de salida, pero de consumidores. ¿No? Lo que que están en el mercado donde compran, etcétera. Ahora, en opinión pública y para mediciones electorales hubo un argumento de la década de los 90, ¿no? De los años 90, que era como es imposible que la gente pueda decirnos francamente su opinión, porque vivíamos previo al 2000 bajo el yugo priista, entonces en su hogar no nos van a decir qué es lo que piensan. Y entonces tenemos que ir a un contexto distinto, un lugar donde se sientan seguros, y entonces se justificaba políticamente o para opinión pública el tema de punto de afluencia. Argumento, por cierto, en algún punto de Miguel Bazáñez, uno de los... Y Alduncin fue y Alduncin, que era... No, que por otro lado son fundadores de la industria, pero ellos argumentaron mucho en ese sentido previo al 2000. Después del 2000 prácticamente era una discusión resuelta. ¿No? Bueno, la centralidad que han tenido ahorita las encuestas y estas discusiones me haría pensar
que porque se democratizó tanto en esta campaña electoral, ojalá pongo changuitos, que la próxima campaña electoral quizás estos temas ya no tengan tanta resonancia. Quiero decir, los cuestionamientos tan básicos de innumerancia, no sé cómo... Analfabetismo numérico. Analfabetismo numérico, que tienen que ver con temas muy básicos. Ahora, ¿tendrá que ver esto con esta brutal pelea por el segundo y el tercer lugar? Es justo lugar? lo que iba a poner. Creo que ahorita en este momento dificulta más a los partidos el uso de las encuestas, porque el acceso que ya tienen a la gran mayoría de ellas, no solamente por oráculos, sino por muchísimos Internet. lugares de agregadores, es que te ponen a disposición todo el abanico de las encuestas. Creo que gran parte... te socializan la información y eso ya no les gustó. Exacto. Y la estrategia de usar encuestas es quizás convencerte de que la que te estoy presentando, estoy hablando de un partido político, esta es la buena. Y es difícil ya de mantener una estrategia de ese estilo cuando ya tienes otros lugares de consulta donde puedes revisar en ese caso, por lo menos tienes un área común de la cual debatir y puedes cuestionar la muestra y puedes cuestionar temas de método. El problema, que es también, digo, yo no lo incorporo a este Frankenstein, este es otra especie, otro monstruo, ¿no? Que son las encuestas por internet y las telefónicas y todas esas que circularon y se les dieron el mismo estatus, incluso de mediciones, incluso hecha por un partido político, ¿no? Finalmente, si explicas qué hizo y aunque venga de un partido, de un candidato, por lo menos tienes un punto en común esa es la metodología. El problema es que otros que entran, digamos, en esta parte que están en el contexto, que no son parte del monstruo, son otro monstruo, ¿no? Son otra, pues son unas que no son comparables, o sea, no están en el mismo panteón. Pero pasa también por el hecho que lo hemos platicado, los medios como filtro. A final de cuentas, Oráculos lo que significó fue un filtro de cuáles encuestas, digamos, tienen un nivel de aceptabilidad mínima, digamos, estándares metodológicos mínimos. Me acuerdo muy bien. Eso y en función de cuántas encuestas realizaron a lo largo del proceso, ¿no? Que no fueron simplemente voy a sacar esta para cambiar. Pero mira, la incluso si es una empresa establecida que simplemente estuvo haciendo encuestas privadas y de repente, digo, por ejemplo, Demotecnia, por dar uno, no había publicado nada, hace público sus datos, pero pues es una empresa que tiene 20 y tantos años en el mercado, que ha estado en todos los procesos electorales. Digo, si Covarrubias, por ejemplo, por dar el nombre de otra empresa, llegara a sacar un dato el día de hoy, pues se incorpora, porque conoces a las empresas. Que se remite también una agencia real, pues. Que se remite también más allá de la agencia, a un investigador. Mañana ya no vamos a poder estar en este tipo de conversación. Mañana en la televisión, porque en privado vamos a platicar muy a gusto. Si las cosas que decimos en privado se supieran. Pero bueno. Qué rating. Pero a ver, en el fondo de sus corazones debe haber alguna pequeña lesión, alguna lastimadura. Los Frankenstein somos rudos. Una basura. En el corazón. ¿Cuántas veces han dicho que no, que ustedes, que trajes a la medida, que esto y que el otro, que a gusto del cliente, que tal y cual? Si todo sale como la generalidad de los datos que ustedes aportaron, lograron recuperar de la gente y sale todo, ¿podrían ponerle como lema a su gremio, no que no? ¿Serían capaces? Tendríamos, creo que nuestro vocero podría ser el profe Osorio. No sabemos qué va a pasar. No, todavía no. Aún así. Pero, bueno, ya que estamos en la sección de autoayuda, ¿no? te diría que cuando encuentras de dónde viene la fuente de la crítica, ¿no? Buena parte de la crítica es ignorancia o ignorancia simulada, ¿no? Que si das la información correcta, la resuelves. Pero cuando ya estás en una crítica que tiene intencionalidad, le hace política o incluso comercial, porque alguna parte de la crítica de esta temporada fue de vendedores de encuestas por internet que tenían que desacreditarnos primero para vender ellos, ¿no? Entonces ya ahí vas viendo, hubo varios tipos de crítica, como dice Javier, de chile, dulce, manteca, pero cuando vas viendo el origen y ves la legitimidad de esa crítica, ¿no? Por ejemplo, a mí, por el tema de los medios, ¿no? Yo me parece que hay que hacer una división muy pertinente, ¿no? Hay quien nos ayuda a entender y explicar y hay quien simplemente contribuye a la confusión.
O sea, yo no hablaré de los medios en general. Yo creo que hay periodistas, hay personas también, ¿no? Y entonces... Hay clases en todos los gremios, ¿verdad? Efectivamente. Y creo que igual que a nosotros nos molesta, ¿no? Algunos que empiecen a hablar de, es que las encuestas dicen, es como decir, es que los libros dicen. No, espérame, ¿cuál encuesta? ¿De qué? O sea, ¿qué porcentaje? ¿De quién? ¿No? Entonces, creo que lo que hay que refinar es la categoría, digamos. Y algo que pongamos de nombre y apellido a las cosas, y a eso me refiero con que no solamente son empresas, ahora pusieron 2 ejemplos, Rodrigo Galván de las Heras, Cristina Covarrubias y Andrés Levy, ¿no? Que sabes que son los investigadores atrás de, ¿no? Y que eso también creo que lo... Entonces, si Covarrubias publica hoy, yo Oráculos asumo que la sube, claro, porque es Covarrubias, ¿no? Es decir, no, pero en fin, digo, así como esas hubo N mediciones que incluso luego se confundía si estaban publicadas o solamente circulaban por redes, que ese es otro tema, porque lo que está publicado en medios pues, se debe entregar al INE. Hubo muchas que estaban en redes que nunca se reportaron al INE y se les daba la misma validez. Correcto. Que ese es otro problema, ¿no? Y algo que se me hace muy lamentable, creo que sí la confusión auténtica la tienen mucho de los consumidores de encuestas, que son los ciudadanos. Porque como consumidores de encuestas, los políticos e incluso los medios, columnistas o periodistas que quizás tienen dudas, que manejan una intencionalidad extraña, ya no digamos un desconocimiento que sí es de sorprender, creo que en lo que sí está afectando es al ciudadano, porque los políticos van a seguir contratando encuestas porque aunque estén diciendo por un lado no sirve, la tasa de respuesta, etcétera, la verdad es que por la otra mano están contratando. Pero creo que el punto central es a lo que apunta Javier. Las encuestas no se han visto como un insumo, o por muchos políticos no se ven como un insumo para la campaña, para calibrar mensaje, para segmentar electoral, etcétera, etcétera, sino como propaganda, ¿no? Y creo que ese es el monstruo que ellos crearon, porque y ahora la propaganda se les revierte. Ya no les gustó verlo. Digo, mi ejemplo favorito de las encuestas como propaganda es después, creo que fue el segundo debate de Fox La Bastida en el año 2000, que a la media hora de concluido el spot ya había en televisión, el debate ya había en televisión nacional, spots diciendo que 4 empresas encuestadoras daban ganador a Vicente Fox. O sea, esto tenían que haberlo producido 2 días antes, haberlo mínimo, mandado, ¿no? Pues mira, ya el próximo miércoles, aquí con los resultados del PREP, vamos y a los ver. conteos rápidos. Y el conteo va a ser, yo creo que bastante Vamos preciso. a hacer el análisis de qué pasó, cómo fue, y si cambian ustedes por lo que propone Rafael. El lema no, que no. Te los dije, no que no. Asociación Nacional de Empresas de Encuestadoras, Asociación Civil, no sé qué, si es que existe, no que no. Vamos a traer nuestra chamarra estilo Melania Trump atrás, sí, no que no. Jorge, buen día. Papa Bundis, Javier Márquez, muchas gracias. Nosotros aquí nos vemos el próximo miércoles. ¿Me permite la frase de la chamarra? Es Pollsters are the shit. 7 de la mañana con 56 minutos. Damos un corte y regresamos.